Em, estamos a punto de arrancar el módulo uno semana uno, textos y visiones del mundo. Em, Unidad o semana uno, arte llamada arte, literatura, arte y expresión comunicativa. Me da mucho gusto estar con ustedes este miércoles 29 de enero de 2025. Eh, Soy un poquito enfermo, como escucharán. Así que bueno, sabrán disculpar un poco los inconvenientes que genera esto. Pero bueno, vamos a arrancar y espero que todo se dé con bastante normalidad. Como verán, ya me había presentado durante toda la semana, menos este par de días. Sí, si dije módulo 4 una disculpa. Otro módulo que no es el 4 una disculpa. Es módulo 4 G68 semana uno, textos y visiones del mundo, módulo 4. Y como dije, la unidad uno se llama literatura, arte y expresión comunicativa. Entonces, como dije, también me da mucho gusto saludarlos esta tarde, tarde-noche, eh, para ver algunos contenidos básicos de la unidad uno y lo relacionado a sus actividades integradoras número uno y 2 que les ahorrarán muchos inconvenientes, porque los que he calificado y subido creo que deberían esperar un poquito a esto, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí hubo algunos inconvenientes que explicaré a continuación, que espero yo que ustedes no cometan para que puedan subir sus actividades sin demasiados problemas. Eh, Quiero arrancar con, déjenme compartir la presentación. Listo. Como dije, módulo 4 textos y visiones del mundo. Número uno, arte y expresión comunicativa. Y como les dije también, tanto durante la semana, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez. Soy asesor virtual de este módulo 4 desde hace un tiempo y eh, intentaré acompañarlos de la mejor manera para que ustedes concluyan este módulo de manera satisfactoria y pasen al siguiente, ¿no? En este camino que han decidido trazar para Prepa en línea CEP. Me alegra mucho empezar un nuevo módulo. Es para mí un gusto tener nuevos alumnos, tener nuevas dudas o dudas parecidas que puedo explicar de otra manera, intentar cosas nuevas también, ¿no? Entonces me agrada mucho, repito, estar acá con ustedes y comenzar. Más allá del inconveniente de que estoy un poco enfermo, ustedes pueden preguntar en cualquier momento lo que necesiten y espero poder contestarlo también de manera puntual. Estas en todas las sesiones, de aquí hasta la sesión número 8, todas en realidad, tienen una agenda de clase en particular, ¿no? Entonces, esta agenda estará marcada para ustedes, ¿no? Más o menos, no, perdón, no necesariamente en ese orden, pero creo que podríamos revisar las actividades y nada más lo único que sí tengo que aclarar es que ustedes pueden preguntar en el momento que ustedes deseen, eh, no necesitan esperar si algo les surge o se les puede olvidar, lo pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y les doy la voz. Solo si es un video, pues les voy a pedir que se esperen, ¿no? Nada más. O un ejercicio, pues también, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a trabajar en primera instancia el objetivo de la sesión que se propone esta semana y del módulo y de la unidad uno. ¿Cuáles son los temas principales de esta semana? Es decir, de qué nos vamos a tratar un poco más, qué es lo que hay que saber, como los tips o pistas que les doy para obtener una mejor calificación, las reglas de comunicación virtual, que esas van a venir a continuación, eh, la explicación detallada de las actividades integradoras uno y 2 con obviamente sus respectivas dudas. Voy a repasar un poco lo del plagio. Desafortunadamente tuvimos un plagio, entonces eso pues me parece preocupante, pero evidentemente quiero llamar la atención también sobre eso, ¿no? Eh, Vamos a tener también algunas actividades de reforzamiento, es decir, ejercicios que tienen que ver con los temas de clase. Y vamos a adelantar dudas generales, por supuesto, y vamos a adelantar un poquito los temas de la sesión número 2 del viernes. Y después, bueno, la despedida. Eh, Repito que si ustedes quieren preguntar algo en cualquier instante, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Eh, eh,
a los que van llegando, a las personas que van llegando. Muchas gracias por su asistencia y les pido un poco de paciencia porque como escucharán y verán estoy un poco enfermo. Entonces, eh, vamos a hablar primero, bueno, esto es muy rápido para ir revisando de una vez cuáles son los lineamientos de la clase. Recuerden que en todos sus módulos, incluso en los foros de integración y en todas las tareas que ustedes lleven a cabo, deberían tener unas reglas básicas de comportamiento virtual. En este caso, lo que nosotros llamamos reglas de comunicación virtual, que son esenciales Buenas tardes. Hola, Karina, buenas tardes. Que son esenciales, repito, para que ustedes puedan, para que nos podamos llevar de una manera más o menos correcta durante las 4 semanas que dura el módulo. Recuerden saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, foros de aprendizaje y correo. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de la plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la o las personas a quien te dirijas. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Hay que recordar que la redacción puede cambiar la interpretación de un mensaje. Ahorita también voy a hablar un poco de cosas sobre redacción, que a muchos de los que entregaron las actividades les revisé y les pedí revisar una página. Respetar la privacidad de la información que comparten los demás, incluido yo, y de mi parte lo mismo hacia ustedes. Procurar ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos muy extensos, ¿no? Es importante. En ciertos foros, pues sí les voy a pedir un poco que modifiquen esto, pero bueno, no son extensos los párrafos, así que no hay problema. Y es muy importante la regla final. Asegurarse de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación, es decir, pues más o menos de dónde obtuviste la información. Eso es algo muy importante porque de no hacerse, bueno, en el caso de las participaciones no creo que haya problema, pero en el caso de las actividades integradoras, desafortunadamente se puede acercar al plagio, que es algo que se ha discutido muchísimo, ¿no? Y que espero yo tratar el día de hoy. Antes de arrancar con el propósito de la semana 1 de esta unidad, quiero perdón, explicarles cuál es la dinámica de la clase. Realmente es muy simple. Participas por medio de la voz, sugerirás lecturas o material y responderás las preguntas hechas por mí o participarás en las dinámicas que revisamos. Aclaro, aunque esto creo que ya lo saben, no es suficiente con asistir. Asistir no te da el puntaje extra, participar sí. Saludar no te da el puntaje extra, desafortunadamente, pero revisar en general los aspectos, prepararte para la clase, responder mis preguntas, todo eso sí te da puntos para el principio, al final de la semana, que se reflejarán directamente en tu calificación de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, no les pido mucho, no tienen que prender la cámara y cosas como esas, solamente les solicito que participen haciendo preguntas y que estén conscientes de que la idea de entrar a esto es participar por medio de la voz o por medio de textos escritos en el chat. Ninguno de los dos tengo problema con eso. Sé que algunos están en el trabajo, están camino a casa y obviamente trato de ser comprensible al respecto, pero evidentemente pues hay una mínima, el mínimo requerimiento de participación, ¿no? Que les llamo a ustedes, ¿no? Para eso es lo que es mi inquietud, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen dudas o preguntas, ahora sí vamos a arrancar, digamos, oficialmente. Vamos a ver los objetivos de la sesión 1 y también de la semana 1, de la unidad 1. Vamos a iniciar con el objetivo que quiero que ustedes cumplan hoy es iniciar con el análisis literario, simplemente porque a ustedes en la actividad integradora 1 les piden un análisis literario de 3 textos, ¿no? Entonces, diferentes entre sí. Por lo tanto, creo que es muy importante que ustedes se inicien en el análisis literario. 2, familiarizarse con qué son los géneros literarios, los conceptos. También se los piden en la actividad 1. Y en la actividad 2 un poquito. Y en la actividad, y el tercer objetivo es reconocer la importancia de las fuentes de referencia, ¿no? También esa me parece esencial y me voy a trasladar rápidamente a esto. Esta es la semana 1, entonces les recomiendo que no comiencen a atrasarse en el sentido de hacer sus lecturas, porque muchas de estas lecturas, en particular una, es muy importante
en esta unidad y también va a ser muy importante, por ejemplo, en las siguientes unidades, sobre todo en la unidad 4. Entonces hay un enlace o una relación entre la unidad 1 y la unidad 4. Por lo tanto, confío en que serán muy cuidadosos a la hora de revisar los materiales que ustedes tienen que leer. Nada más les recuerdo también, parte de sus obligaciones como estudiantes de prepa en línea CEP es revisar las actividades, hacer y revisar las actividades y los materiales. Y si hay materiales nuevos, en la medida de lo posible, por supuesto, también revisarlos. O sea que quiero dejar muy claro esto. Sí, soy o intento ser una persona directa. No es obligatorio asistir, perdón, no es obligatorio asistir a las sesiones como estas, no es obligatorio de ninguna manera, yo entiendo que todos tenemos cosas. Lo que sí es obligatorio es ver la sesión, porque hay muchas cosas que yo digo que probablemente no estén explicadas ahí, entonces están perdiendo información. Por eso es que trato de decirles que sus actividades de ahora en adelante las entreguen después del miércoles, cuando ya hayan hablado conmigo para la sesión, la primera sesión de la semana. Entonces repito, no es su obligación asistir a la sesión, pero sí ver la sesión. Obviamente si asisten no tienen que verla después en YouTube. Entonces solo es esa recomendación que me parece muy importante porque después hay inconvenientes a la hora en que ustedes hacen una reclamación y por supuesto, pues obviamente tienen todo el derecho a reclamar o a pedir explicaciones, solicitar explicaciones, pero si no vieron la sesión es muy difícil que les pueda ayudar en las explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, nada más, esa es una cosa que quería aclarar, digamos, es la única regla de ahí. Y quería explicar brevemente esto para pasar ya a el primer ejercicio que les voy a requerir. Este módulo, como habrán visto ya, o como sabrán tal vez, se trata de literatura, textos literarios que tienen que ver con ficción, cuentos, novelas, obras de teatro y poesía. Eh, Cada uno de estos ejemplos que acabo de poner van a estar leyéndolos durante todas las 4 semanas. Por ejemplo, en particular, en esta semana les tocan 3 en la primera y 2 me parece en la segunda. Entonces, es importante, repito, que ustedes se identifiquen, pero primero me interesa mucho que sepan qué son los géneros literarios. Cuando yo hablo de cuento, novela, poesía, teatro, algunos los pueden distinguir, pero algunos no. Entonces quiero hablar primero de eso. De lo que se trata es de, antes de iniciar con el análisis literario, que realmente el análisis comienza aquí, donde dice fondo y forma. Ese es el texto más importante de la semana y uno de los más importantes del módulo. O sea que si ustedes pueden dominar ese texto, que es muy cortito ahorita, de hecho lo puse en la presentación, si ustedes pueden dominar ese texto, van a tener muy pocos problemas para acreditar con una calificación alta esta materia, este módulo. Entonces, repito, fondo y forma es la más importante, el material más importante de todos, que les va a permitir pues, analizar en general un texto literario. Antes de analizarlo, tienen que comprender qué es, uno, y dos, cuáles son las divisiones de un texto literario. Es muy importante. Generalmente lo que están haciendo, no voy a dar nombres por supuesto respetando la privacidad y las reglas de comunicación virtual, muchos de sus compañeros que están entregando las materias, las actividades integradoras, desconocen cuáles son los géneros literarios y entonces cuando contestan su actividad 1, contestan cosas que no tienen que ver con el material que está aquí. Entonces eso me indica que no leyeron cuáles son los géneros literarios. Y para eso, porque sé que a veces es difícil, les traje como una especie de repaso, resumen yo. Otra de las cosas que incluyo en mis clases son conocimientos que a ustedes les pueden servir, de escritura, de comprensión lectora, de ortografía, de acentuación, etcétera, ¿no? Que los hacen recordar a veces algunos la secundaria, pero que son importantes saberlos, porque también material que les voy a ir repartiendo, donde les explico cómo puede mejorar su ortografía. Este no es un proceso instantáneo, no es como que de inmediato yo lo hago, sino que se va alargando con el tiempo. Es decir, yo puedo ser bueno en acentuación de ortografía, uno si practico, dos si tengo la paciencia y la constancia para continuar, ¿no? Entonces, por ahí esas son las cosas que yo les voy a pedir a ustedes. Bueno, los temas de la semana
Perdóneme. Luis, Karina, Diana, Patricia y Gilda. ¿Alguna duda o pregunta, por favor? No, ninguna por el momento. Muchas gracias. Gracias. Todo bien por el momento, gracias. Gracias, Diana, Karina. Sin alguna duda. Gracias. Ahora, los temas de la semana son importantes porque son los que voy a repetir durante hoy y el próximo viernes. Gracias, Gilda. Entonces, esos son los temas importantes. Probablemente el viernes toque temas parecidos o bien le cambie y toque otra cosa. La literatura y la lectura, ¿qué significan? ¿Cuáles son los géneros literarios? ¿Cuáles son las citas textuales y la paráfrasis? Porque es importante. Recuerden que desde hace algunos módulos, no estoy seguro si a ustedes les tocó desde el inicio, ya no se penaliza si uno coloca fuentes de referencia al final. Lo que sí se penaliza o se sigue penalizando es el plagio, y hay una relación directa entre estas dos cosas. Y es algo muy curioso que me encontré en un ejemplo de actividad integradora que les voy a explicar más adelante. Entonces, bueno, esos son los grandes temas de la semana. Y aquí les doy algunas pistas, como lo que vamos a ver hoy y lo que me gustaría, la mayoría de eso lo reviso hoy. Algunas cosas probablemente las pueda revisar el viernes, pero en general no dejo pendientes. Y si sí, pues es parte de la continuidad de las dos sesiones. Es muy importante que distingamos de un texto literario de uno que no lo es. Eso es indispensable. Cuándo hay literatura y cuándo no hay literatura. Características del texto literario. Cuáles son los géneros. Explicación de actividades 1 y 2. Una cosa de acentuación, que les voy a mostrar un material. Y de escritura de palabras también, que tienen que ver las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a ver primero esto. Les voy a poner un video, dura como 3 minutos, de textos literarios y no literarios. Lo único que les voy a pedir como su primera participación es que, pues, válgase la redundancia, es que participen haciendo una especie de resumen del video. Nada más platicándomelo si quieren, no tienen que anotar nada, solo escribiéndomelo o platicándomelo. Por ahí yo les haré alguna pregunta, pero no, si no la contestan o la contestan de manera incompleta, tampoco pasa nada, no les quito participación. Por eso lo que aprecio es que hablen y se expresen y expresen dudas, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer y luego vamos a arrancar con algún ejercicio que les va a tocar a ustedes. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto.
se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para... Perdón, ahora sí, ¿los escucho o los leo? Este video está es parte del material de Prepa en Línea ZEP, entonces estarían ahorita aprovechando para verlos. Entonces, bueno, repito, los leo o los escucho. Si están escribiendo, pues me espero. Repito la instrucción. Karina, ¿te escucho? Bueno, el video pues nos habla o nos resume en pocas palabras qué son los textos literarios y no literarios. Nos da un pequeño resumen de que los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Ajá. En cambio, los literarios tienen como propósito ofrecer la información y persuadir a la persona que lee el texto. Muy bien, Karina, gracias. Por supuesto, a nosotros nos interesa mucho más los textos literarios, pero había que distinguirlos de aquellos que no lo son, ¿no? Los demás, por favor, los escucho o los leo. Yo, Sí, Diana, te escucho. bueno, como decía mi compañera Karina, nos explicaban o nos daban unas descripciones de cómo identificar un texto literario y un no literario. Ajá. Ya sabes, bueno, a lo que yo entendí es que un no literario es el que no te da instrucciones Claro. y no te y te da información. Muy bien. ¿Sí? Sí, claro, pues, el no nada. literario, el literario no te da instrucciones y te da información, pero de otro tipo. Entonces, sí, gracias, Diana. Hilda está diciéndolo. Te escucho, Karina, otra vez. También los textos literarios pueden ser los poemas, los cuentos, Bien. fábulas, Muy las bien. leyendas, Muy bien. obras de teatro. Sí. Y los no literarios son los informes, las noticias y instrucciones. Muy bien. Algo que tiene que ver con algo más real, digamos, los no literarios. Muchas gracias, Karina. Buenos ejemplos. Y también, Hilda, muchas gracias también por tu participación. Es correcta completamente y la leo. Ahora te doy la palabra, Luis. Los textos literarios tienen como característica que sean artísticos o estéticos, pueden transmitir una enseñanza o reflexión, mientras que los no literarios transmiten o ofrecen información. Muy bien, Hilda, como decía, es correcto. Ahora sí, Luis, por favor. Como decían mis compañeras, también en el video se puede apreciar que nos da a entender que un texto literario se centra en busca de la expresión artística mediante las palabras, a comparación de un texto no literario. Bien. Que se basa en un objetivo, en informar, enseñar o instruir al lector de un tema concreto. Exacto. Por ejemplo, esta sesión es completamente no literaria. Esta sesión, por ejemplo, porque yo les doy información solamente. Entonces, bueno, ya habiendo quedado claro eso, me parece muy importante aclararlo. Vamos a cambiar un poquito de tema antes de arrancar con las sesiones integradoras. Es, como lo dice ahí y lo puse en mayúsculas y no es casual, como sugerencia tienen que colocar fuentes de referencia de sus actividades. Les voy a poner un ejemplo con esto, por favor, y esperaría que alguno, Karina, Luis, Diana o Hilda, me contesten, por favor, para empezar con el razonamiento. Hay una compañera de ustedes de generaciones anteriores entregó la actividad integradora número 1. Y hay una parte donde pregunta cuál es el contexto histórico del autor. De hecho, también lo voy a explicar yo ahorita.
explica eso, ¿no? Entonces, esta persona, su compañero o compañera, no me acuerdo ahora, coloca datos, ¿no? Pues Sor Juana nació en 1600 no sé qué y es una gran escritora, y o sea, empieza a hablar de eso, lo cual está muy bien, hasta que lo explique les quedará más claro, pero al final eh, no coloca fuentes de referencia. ¿Cuál es el problema ahí? Hilda, Luis, Karina y Diana, repito, ¿cuál es el problema de que si pongo datos, no ponga fuentes de información al final? Karina. Se puede contar como plagio o también que no está basado en una fuente confiable, por ejemplo, que no está comprobado, que puede ser información falsa, Exacto. que puede ser copia. Ujú. Muy bien, Luis. También se puede basar en que fue como un robo de información Muy bien. a alguien que no le dio su crédito. Exacto, su autorización para tomar esa información. Muy bien. Dice Hilda, al no colocar fuentes se considera plagio, porque es como si se adjudicara la información como propia. Antiguamente, hace como 4 o 5 generaciones, sí se podía penalizar porque no colocaban las fuentes de referencia. Ahora no se puede penalizar por eso, pero sí se puede penalizar por plagio. Entonces esa persona no sacó cero, pero tuvo un descuento grande de puntos simplemente porque eh, no colocó las fuentes, pero colocó datos. Que, pues es que yo también digo, si no lo encontró en internet, ¿dónde lo encontró? Entonces, ¿por qué no está poniendo las fuentes? ¿No? Esa es mi pregunta, es la pregunta que me hago cada vez que ustedes no colocan fuentes. ¿Por qué no las puso? Si leyó, revisó textos, leyó las recomendaciones, revisó material. Estoy seguro que ustedes hicieron eso. Entonces, ¿por qué no ponen las fuentes? Esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho acá y entonces les tengo, nada más aquí voy a adelantarme un poquito, un video donde hablo sobre esto. Aquí está. Es un video que a lo mejor les han puesto antes, pero que me parece muy importante dejar establecido desde el inicio. Una persona, voy Karina, ahora te doy la palabra. Dame un momento, por favor. Una persona que no coloca fuentes de referencia, no la puedo calificar con plagio completo, a menos que literal copió y pegó de una página y la puso ahí. En ese caso, si copió y pegó toda la actividad, porque ustedes y yo sabemos que existe la inteligencia artificial, sabemos que existen páginas donde ya están todas las actividades integradoras de todos los módulos precargadas, ustedes solo tienen que descargarla o copiar las fuentes y la tarea está hecha en 2 minutos. Entonces, si yo encuentro eso, aun cuando ponga fuentes de información, eso es plagio. Es decir, si tú copias y pegas, aunque pongas las fuentes de información, es plagio porque estás contestando lo que otra persona ya contestó, lo cual no es correcto. Karina, te escucho. Perdón. Perdón, bueno, iba a mencionar algo parecido. Se podía contar también como que se lo inventó y Claro. lo copió de otra parte y solamente cambió algunas letras o así. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, les voy a poner este video y después vamos a hablar un poquito ya para cerrar con este tema, que sí me gustaría que quedara claro. ¿Cuál es la diferencia entre citar y parafrasear? Que es algo que me gustaría que hicieran en sus trabajos, ¿vale? Ahí va. ¿Usando el detergente incorrecto? Prueba más color, que renueva tu ropa en tan solo 15 lavadas. Tu ropa como nueva, una vez más con más. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo,
Si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien, nada más les voy a preguntar ahora. ¿Cómo se llama este? Hasta se los marqué. ¿Cuál es el nombre correcto de esta herramienta, digámoslo así? Hilda, muy bien, cita textual, perfecto. Ahora, ¿cómo se llama esta? Es parafraseo. Muy bien, Karina. Ahora, Perdón. ¿me puede decir alguien de ustedes cuál es la diferencia entre ambos? Aparte de que uno es más corto y otro es más largo. Eso sí también es importante. Sí, claro, Karina. El parafraseo es tomar un texto y explicarlo con tus propias palabras. Muy bien. Luis. Luis. Bueno, si quieres responder o participar, por favor avísame. Por ejemplo, sí, Karina. La otra es tomar un texto y poner el autor, el año y solamente eso. Claro. Sí, claro, muy bien. Y ponerlo en paráfrasis también. Muy bien. En los dos casos yo no estoy omitiendo los paréntesis. Los paréntesis indica que tienes que decir cuál es la información y al final del texto también lo tienes que poner. Todo se lo pueden encontrar en el manual de citación de Prepa Niña CEP. En teoría ustedes deberían revisarlo de manera constante, pero bueno, siempre me parece muy importante decir esto en la primera sesión para que queden muy claros los lineamientos que son. Entonces, Hilda, por ejemplo, la diferencia es que en la cita utilizamos las palabras del autor y en el parafraseo plasmamos la misma información pero con nuestras palabras. Muy bien, en ambos casos, Hilda, se coloca entre paréntesis las fuentes de referencia. Luis Ángel, dime. También el parafraseo se puede como replantear las palabras de otra persona de una nueva manera. Perfecto. También se pueden replantear las palabras. Puedes no estar de acuerdo o reiterar que estás de acuerdo con alguien siempre y cuando cites tus fuentes. Es muy importante. La pregunta aquí, ya para pasar directamente a uno de los materiales que les voy a mostrar, que puse en el foro Aprendiendo, y que también voy a repetir un poquito aquí, y ya después pasamos a las actividades integradoras 1 y 2 y sus dudas, obviamente, es ¿qué pasaría si una persona, este es en particular, porque esto pasó, de hecho, esta es una cita textual, ¿qué pasaría si una persona quita las comillas, quita los paréntesis,
pero hasta el final pone un link, nada más un link. No pone autor, no pone formato APA, además, solo un link. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo calificarían ustedes? Sí, Karina. Y después Luis. Yo lo calificaría como que está mal su cita Sí. y lo contaría como plagio. Muy bien. Ese es un grado menor, porque no está plagiando al 100, pero está plagiando, ¿sí? Exacto, Hilda, plagio parcial. Todo esto ya lo saben, pero de todos modos me gusta explicarlo para que lo vean más o menos como lo hago yo. Luis. Así como comentan mis compañeras, fue un plagio parcial, ya que a lo mejor sí puso el link o la fuente de donde consultó la información, pero a lo mejor se le olvidó o quiso autodominar esa escritura como por suya misma. Exacto, muy bien. Desafortunadamente ahí tocamos un punto muy importante, Luis, que me estaba olvidando, que es, desafortunadamente como asesor virtual yo no puedo basarme en intenciones. Si a la persona se le olvidó colocar la fuente y el link, eso es plagio. No importa si no tenía la intención de hacer plagio o no. Si se le olvidó, desafortunadamente tiene que asumir las consecuencias de sus actos, como en la vida, y asumir el plagio, ¿no? Entonces hablamos parcial o plagio total. De todos modos quiero dejar eso claro porque esto ya me está pasando desafortunadamente con sus compañeros de generación, ¿no? Entonces quería aclarar eso y siempre pasa, sobre todo en la primera semana. Por eso les pido que se esperen hasta el miércoles para entregar actividades, porque generalmente entregan muchas cosas mal. Entonces después ya quieren corregir y la calificación no es la misma. Entonces bueno, les quería mostrar una página muy interesante que se llama correctoronline.es. Yo la puse el primer día en el foro Aprendiendo. La puse para que ustedes puedan revisar su escritura y su ortografía. Constantemente hay descuentos de puntos por mala acentuación o mala colocación de comas, puntos y demás, ¿no? O simplemente la omisión, perdón, la omisión de signos de interrogación, de ortográficos, perdón. La omisión pues, genera errores y genera confusiones en la forma en que escribimos y en la forma que damos a entender nuestras ideas. Pero este corrector online les puede ayudar muchísimo. Es una herramienta muy importante, buena herramienta, que les va a permitir corregir cosas de gramática, es decir, de orden de las oraciones, de acentuación y de escritura de una letra por otra, ¿no? Entonces ustedes solamente copian el texto aquí, aquí, listo, copian y pegan su texto y les corrige. Lo corrigen y después copian y pegan su respuesta, eso no es plagio, su respuesta la copian y pegan en la actividad correspondiente, ¿no? Es una cuestión muy útil que les sirve muchísimo y que pueden usar no solo durante este módulo, sino durante muchos módulos para arreglar la forma en que escriben. Entiendo que a veces lo hacen deprisa, pero tómense unos minutos para corregir esto porque se los corrige, ¿no? Y eso hace que su ortografía esté muy bien, no es trampa, es un corrector que hace su trabajo y que es una herramienta que yo les puedo recomendar, ¿no? Entonces nada más, repito por ahí, tómenlo en cuenta, úsenlo y se los dejo, todos los lunes se los voy a poner en el foro Aprendiendo. El lunes lo puse y lo voy a poner este lunes que viene. Bueno, el lunes no porque no estoy seguro si es día festivo, pero creo que sí, entonces lo pondría el día martes. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a las... bueno, ustedes ya saben que hay un formato que se llama APA para las fuentes de referencia finales, que son así y que también es así, ¿no? Tienen que ponerlas así. Este es un ejemplo de cómo lo hago yo. Hay algunas variaciones en el manual o hay algunas variaciones en las cuales ustedes están acostumbrados. Si ponen cosas diferentes, no hay ningún problema para ninguno de ustedes. No los voy a penalizar por eso. En realidad mi interés es que lo pongan de la manera en que ustedes prefieran. Obviamente si es APA mucho mejor, pero de la manera que ustedes prefieran, tienen que poner fuentes de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo estoy citando fondo y forma. Entonces puse el link, puse el título de la página y puse el autor, que en este caso es Prepa en Línea CEP, más el año que es 2019. Entonces, eso va a permitirme a mí saber que... eso va a permitirme a mí saber que ustedes se están preocupando por colocar fuentes de referencia. Obviamente habrá algunos errores, normal, pero sí creo indispensable que ustedes lo puedan compartir de esa forma, ¿no? Bueno, ahora sí, vámonos directamente.
puedo volver a explicarlo el viernes, no hay ningún problema. Vámonos directamente a actividad integradora 1, analizar textos literarios. La voy a descargar y se las voy a mostrar. Les piden leer 3 textos y contestar preguntas en un cuadro comparativo sobre los 3. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Denme un minuto mientras se descarga el formato y entonces ya podré mostrárselos completamente, ¿no? Listo, ahí va. Tenemos que tienen que leer 3 textos que están debidamente marcados ahí, pero hay unas cosas que no se marcan. Entonces, por ejemplo, elementos de análisis vienen en la columna, vienen preguntas que tienen que contestar de los 3 textos, y en la fila, de manera horizontal, vienen el nombre de los 3 textos, ¿no? Viene acá quién es el autor, a qué género pertenece. Ustedes tienen que revisar material, si nos da tiempo podemos revisar ahorita de una vez. Contexto sociocultural de la obra, aquí lo voy a poner para que lo puedan ver los compañeros. Son datos de la obra. Aquí no quiero saber de la vida de la autora. De la vida de la autora lo voy a recibir aquí. Biografía. Donde dice quién es el autor, quiero una pequeña biografía citada o parafraseada, como ustedes quieran. Y en el número 3, contexto de la obra, quiero datos sobre la obra. Es muy importante. Luego, contexto del autor. Lo que es que no quiero que se confunda. Son datos del autor en la época de la obra. Es importante a quién le escribió esa obra, si se la dedicó a alguien, si estaba enojada con alguien y por eso lo escribió, si está basada en hechos reales, yo qué sé, ustedes van a encontrar información. Tienen que colocar citas y paráfrasis para no cometer plagio. Es muy importante que distingan esto porque aquí pierden muchísimos puntos, porque ¿quién es el autor? Pues Sor Juana, pues obviamente me lo están diciendo arriba, pero no es tan sencillo, tienen que poner una pequeña biografía. Sí, Karina. Disculpe, profesor, ¿podremos volver a ver esta videollamada o ya no se Sí, podrá claro. volver? Una vez que termine, más o menos en unos 10 minutos más o menos que va a terminar esto, tarda alrededor de unos 20-25 minutos en subirse a YouTube y yo la pongo, a ver, déjame ver, la pongo en la plataforma donde dice pizarra de sesiones, donde puse el horario, ahí les pongo enlace a la grabación de la sesión número 1 y ahí pueden consultarla las veces que quieran, pero hoy mismo la van a poder consultar, Karina. Ok, muchas gracias. Nada. Y aquí, pues, esto todos son datos que ustedes tienen que obtener. Y aquí, intención del autor, pues me van a decir cuál es la intención, cuál creen ustedes que es la intención. Si citan, ojo nada más con no cometer plagio. Y cuál es el argumento, tienen que saber qué es argumento, cuál es el tema, acción, tiempo de la obra, espacio, personajes. ¿Dónde encuentro esa información? La voy a encontrar bien fácil en... acá. La voy a encontrar, perdón, aquí, en el material que se llama fondo y forma. Ahí está toda esa información de cómo se llama, qué es un argumento, qué es acción, qué es espacio, qué es tiempo, qué es, etcétera. Miren, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Es muy cortito, tienen que leerlo y ubicar todo eso en los 3 textos. Sé que es una labor un poquito complicada, pero esto les va a ayudar a analizar textos literarios para posteriores semanas. Luis. Ahorita lo que nos subrayó de la biografía, datos de la obra y datos del autor, es en los 3 textos que se van a ver. Claro, sí, los 3 textos. Me voy a regresar a la plataforma, al formato, perdón, de la actividad 1. Aquí. 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 Y lo mismo aquí, datos de la obra. O sea, todo, pues todo. Aquí también esto, también. Lo mismo, ¿ok? Y aquí, como les dije, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes está donde ustedes pueden ver que se llama fondo y forma, ¿no? Ok.
La siguiente pregunta dice, con base en los elementos, ¿cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten? Ojo con poner 10 a 12 líneas, por favor, porque están indicando 10 a 12 líneas y las respetas porque si no, no estarías siguiendo instrucciones y eso desafortunadamente es una penalización. Lo mismo en el siguiente, donde dice que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje. Cómo lo transmite Sor Juana, cómo lo transmite Rubén Darío y cómo lo transmite Juan Ruiz de Alarcón. Igual respeta el espacio. Y aquí contrasta la forma de ver la vida con la tuya. ¿Qué se diferencia lo que leíste con tu vida, ¿no? Y aquí, por supuesto, no se les va a olvidar las fuentes de referencia, ¿ok? Que en este caso, por lo menos, van a poner 1, 2, que están ahí, 3, que es esta, 4 las biografías, 5 los contextos históricos, y si la encuentran en la misma página, pues también, ¿no? O sea, depende, pero por lo menos van a poner 4 o 5 fuentes de referencia. El problema, o sea, nada más no se olviden de eso porque podrían llegar a cometer plagio. Quiero dejar claro otra vez que el hecho de no poner fuentes no es automáticamente que plagien, pero si ponen datos, que es lo que les explicaba hace un momento, podría tratarse de un plagio parcial. ¿Sí, Karina? Las fuentes de referencia las podemos sacar del mismo texto o lo tenemos que investigar por internet. Las fuentes de referencia las van a sacar, bueno, las lecturas obviamente son las que están en la plataforma, pero los datos sí los tienen que investigar, Karina. Okay. Última pregunta sobre actividad 1, por favor, para pasarme a la 2. Igual pueden preguntar el viernes todavía, no pasa nada. Sin preguntas hasta ahora. Gracias. Voy a la 2, que en realidad es mucho más fácil. Va. Se descarga. Listo. Gracias. Este es el formato de la actividad integrada número 2, que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Y les van a pedir que lean, para empezar, una que se llama La canción de oro, de Rubén Darío, que es el mismo autor que ya vimos en la actividad 1, que se llama El Rey Burgués. Entonces, ubíquenlo por favor, a Rubén Darío. Y aquí sí les voy a pedir una cosa, por favor. 5 renglones de manera obligatoria. ¿Por qué 5 renglones? Porque es el mínimo, académicamente hablando, que debe desarrollar un estudiante de nivel medio superior y superior para alcanzar un nivel de profundidad de ideas mínimo, ¿no? Entonces, por favor, les pido 5 renglones. Cuando escriban con el celular, cuiden ese aspecto, por favor, porque es súper importante. Y en todas las preguntas donde no les indiquen extensión, son 5 renglones. Aquí 5, 5, 5, 5. Aquí no, porque te piden entre 5 y 10. Tú decides cuál. Y aquí también. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer? Opinar. Pero ya leíste una que se llama La canción del oro. Ya tienes una fuente de referencia. Entonces tendrías que ponerla. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. O sea, si tú me pones nada, es totalmente válido que me digas no aprendí nada, pero que me lo expliques. ¿Por qué no aprendiste nada? En 5 renglones. Luego identificas alguna problemática de la vida real. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje facilita o complica la comprensión? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Pasas esas preguntas. Después tienes que leer la fábula que se llama El perro y el cocodrilo de Samaniego y realizar las actividades que se piden. Dice, redacta con tus palabras la trama del texto. Tienes que investigar qué es trama, que en realidad es la relación entre personajes. ¿Cuál es la trama? Como si se la contaras a alguien. Esto es muy importante, esto es informal. Es como si se la platicaras a alguien, a tu amigo, a tu esposa, a tu hijo, no sé, pero así lo tienes que platicar y lo escribes. Obviamente cuidando ortografía y todo eso, ¿no? Obviamente. Sí, Diana. Lo que pasa es que bueno, en el módulo anterior que pedía renglones, igual, yo ponía 2 y yo dije, bueno, hacen una línea porque lo hago en el teléfono. Claro. Entonces, ¿cómo sé que son 5 renglones? Mira, es una buena pregunta. Me decía que me falta. Claro, es una buena pregunta. En computadora es muy fácil verlo, pero en celular, si tú escribes 5 renglones en la computadora, son alrededor de 8 en el celular. Entonces te sugiero que de entrada hagas 8 para que no tengas problemas. Es mejor que te pases y que sobren a que no que falten, ¿va?
Ok, gracias. De nada. Bueno, aquí, en los textos de... Bueno, entonces ahora lenguaje informal y lenguaje formal o literario. En la segunda pregunta. Dice, retomando elementos de narrativa y usando expresiones de lenguaje literario. ¿Cuáles son esas expresiones? Tienes que ver en la plataforma lo que se llama lenguaje connotativo. Está aquí. Déjenme ubicarlo y se los muestro rápido. Bueno, ahorita lo que acabe se los muestro. Ya lo tengo ubicado. Y al final, otra vez, aquí no les piden extensión, son 5 renglones. Y aquí también 5. ¿Cuál es el fondo y la forma? Vean, es importante revisar ese texto, ese material que ya les dije acá hace un momento. ¿Cuál es fondo y cuál es forma? Muy importante. Entonces, revísenlo, identifiquen cuál es fondo, cuál es forma, analicen, pregunten el viernes si quieren y justifiquen su respuesta con 5 renglones. ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más? Cotidiano o literario. Igual 5 renglones, por favor. Y aquí ya saben, comencemos a acostumbrarnos a esto. ¿Cuáles son las fuentes de referencia? ¿Ok? Y ponen, por lo menos, aquí tendrán que poner la canción del oro, el perro y el cocodrilo, y fondo y forma, porque lo van a usar. Entonces esas son las mínimo que tendrían que ponerlo. Te escucho, Diana, y después Luis. No soy a nada, Diana. No te escucho Lo que nada. pasa es que ya no bajé la manita cuando me dio No la te preocupes, palabra. perdóname. Luis, dime. Déjala ahí, ahorita lo vamos a ver. Profe, las referencias las podemos poner, por ejemplo, en cada pregunta para no ponerlas hasta el final. ¿Las podemos poner en cada pregunta? No, la idea es que sean al final. De hecho, lo que deberías hacer, si lo quieres hacer exhaustivo, es ponerlas en cada pregunta y también al final. De hecho, se deben hacer en las dos cosas. Pero si tengo que elegir, pues preferiría que lo hicieras al final, porque puedes copiar algunas palabras del autor y si no le das crédito, tanto en la pregunta como al final, podrías cometer un plagio. Entonces te sugiero que te ahorres ese conflicto y que mejor los pongas en los dos. Sé que es mucho más engorroso, sé que es más tardado, pero creo que es mucho más exacto y no habría dudas del plagio. O sea, no habría plagio, pues. Karina y Hilda. Asesor, disculpe, si por alguna razón para referenciar no viene, en los textos no viene el nombre de autor o la fecha o la fuente, bien. ¿Podemos guiarnos por el manual de citas y referencias o tenemos que investigar? No, claro, pueden basarse en el manual, de citación de prepa en línea CEP. Por algunos ejemplos, cuando no pones autores, SA. Por ejemplo, yo puse prepa en línea CEP porque realmente la institución es la autora de ese texto. Pero puede no tener autor y entonces no hay autor, entonces se pone SA, ¿no? Igual si no hay fecha, se pone SF. En cualquiera de los casos hay una forma de justificar que no aparezca alguno de los datos de acuerdo al manual de prepa en línea CEP. Así que no deberían preocuparse por eso. Hilda. Sí. Buenas noches. Hola. Yo tengo una duda con respecto a las referencias. Claro. Lo que pasa es que en el módulo pasado tuve bastantitos así como que problemitas Sí. a la hora de hacerlas. Y es que yo se lo comenté a la asesora. Claro. Y más bien le pregunté si tenía algún inconveniente en que yo lo parafraseara, porque pues a mí me gusta leer y no tengo tanto problema en la comprensión, o al menos eso creo. Ajá. Entonces, normalmente no hacía citas directas. Sí ponía mis fuentes de información y obviamente tomaba información, pero no la ponía como tal. Sí, si había necesidad, sí ponía el autor, título, de dónde yo conseguía la información o de dónde parafraseaba, pero nunca me lo tomaban en cuenta. Entonces, mi duda es si usted tiene algún tipo de preferencia para yo saber y así no cometer el mismo error, o va de acuerdo a la rúbrica, pero yo sé que ahí viene todo, pero pues es así. No, sí, yo sé que también es muy subjetivo y algunos califican de una forma y algunos calificamos de otra forma. Traté de ponerte una explicación en el chat. Hilda, es lo mismo, se parece un poco a lo que preguntaba Luis. Información parafraseada o citada, a continuación debes poner los datos del autor, los datos de la fuente, perdón.
y además debes poner fuentes de referencia al final. O sea, las dos cosas. Yo no tengo ningún problema en que parafrases, pero también velo equilibrando. No solo pongas paráfrasis, sino que también coloca citas textuales. De esa manera se equilibra mucho tu texto y hace un texto mucho más rico y mucho más variado y diverso, ¿no? Entonces te sugiero eso. Si pusieras solo paráfrasis, tampoco tengo problema, siempre y cuando se hagan bajo este esquema. Pongo la información que parafraseé, los datos del autor entre paréntesis, como acabamos de ver, y además vimos en el video, y además de eso, las fuentes de referencia hasta el final del trabajo. Sí, perdón. Ok, otra duda. Claro. A la hora de colocar las referencias, ¿pueden ser así tal cual las vamos utilizando? Porque yo tenía eso en los dos módulos anteriores. No, bueno, ninguna asesora me comentó que hubiera alguna especificación. Hasta en el módulo 3 sí nos dijeron que ahí sí tenía que ir en orden alfabético. Claro. Y entonces eso también. Sí, tiene que ir en orden alfabético, comenzando por el apellido del autor. Si no tiene apellido, comenzando con la inicial. Por ejemplo, prepa en línea CEP iría en la P. Si tienes un autor que se apellida Andrade, pues iría hasta el principio. Y no importa que lo hayas usado hasta el final. Y si tienes un autor que se apellida Zurita, con Z, pues va a ir hasta el final, aunque lo hayas usado hasta el principio. Trata de hacerlo en orden alfabético. Si bien trato de ser flexible en estas cosas, sobre todo en la primera semana, en las actividades 1 y 2, después ya me pongo un poco más estricto en la de la 2 para adelante. Las actividades integradoras 1 y 2 soy bastante más flexible, pero eso no quiere decir que no tomen en cuenta estos lineamientos que además van a estar grabados y disponibles para ustedes en cualquier momento, ¿vale? Ok, gracias. De nada. Luis, ¿no lo bajaste la mano o quieres preguntar? No, se me olvidó bajar la mano. Una disculpa. No hay problema. Entonces, bueno, vamos a cerrar con la sesión de hoy. Hoy hablamos un poco qué son los textos. Perdón, Diana. Sí, otra duda. ¿Y dónde van a ser, dónde vamos a encontrar las sesiones grabadas? Yo se las pongo acá, mira. Acá. Van a ir aquí, están en la plataforma. Se van a pizarra de sesiones. Y ahí va a aparecer otra entrada que diga enlace a la sesión número 1 del 29 de enero de 2025. Y a continuación les pongo el link de YouTube. ¿Ok? Ok, gracias. Eso estará disponible alrededor de las 8:30 de la noche. Depende de la velocidad de internet, es la velocidad en que se sube y del tráfico que hay, ¿vale? Gracias. De nada. Para resumir, en la sesión de hoy vimos qué es un texto literario y qué no es un texto literario. Vimos a grandes rasgos cómo se analiza un texto literario, también lo vamos a ver el viernes. Y también vimos por qué es importante colocar fuentes de referencia, aunque no sea obligatorio. Es muy importante que revisen esas 3 preguntas de cara a estas también van a estar desarrolladas en la actividad integradora, en la sesión número 2 del próximo 31 de enero. Pues con eso cerraríamos la sesión y a mí no me resta más que agradecerles muchísimo su presencia y la cantidad de preguntas, que siempre es mejor que haga muchas preguntas a que no haga nada. Ahí ustedes hicieron muchas, así que eso me alegra. Quiere decir que las van a tomar en cuenta. Así que les sugiero nada más como última parte que se esperen si quieren hasta la sesión del viernes para subir sus actividades, para que estén seguros de que lo están haciendo bien. Si alguien me quiere mostrar sus actividades o hablarme de ellas en la sesión, por supuesto que lo puedo hacer y resolvemos dudas que pueden ser dudas de mucha gente, ¿no? Ok. Ahora sí, muchísimas gracias por su asistencia esta tarde-noche. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo viernes. Que descansen.